Ay, perfecto, gracias, muchas gracias. Bueno, en el versículo 1 y 2 del capítulo 4 de San Lucas esta noche, pues esperamos que Dios nos permita eh, estudiar todos son 44 textos que tiene este capítulo. Y dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Casi nada, ¿no? Esta obra poderosa de Dios sobre Jesús, pues siempre el ejemplo para todos nosotros del ser llenos del Espíritu Santo y que siempre estamos buscando más de Dios. Pues decía un pastor, a veces uno quiere más y más de Dios, pero Dios es el que quiere más y más también de nosotros. Y en la medida en que cada uno de nosotros damos más y más de nosotros mismos, pues vamos a poder tener más y más de Dios. Esta llenura, pues necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, pues para que Dios pueda llenar con su espíritu cada área, hermanos, de nuestra vida, nuestra mente, el entendimiento, la voluntad, las emociones, los sentimientos. Todo esto necesita ir siendo controlado y tomado por el Espíritu Santo para que haya una llenura como la que vemos que aquí el Señor Jesús tenía cuando vuelve del Jordán. Recuerdan que acaba de ser bautizado en el capítulo anterior, cuando en el Jordán Juan el Bautista le bautiza, ¿sí? Entonces acaba de salir del Jordán, viene el Señor, pues lleno del Espíritu Santo, bajó en paloma, en la forma de paloma, para que de esta manera, con las palabras que dijo Dios del Padre desde el cielo, pues era un testimonio para todos los que escuchaban y vieron el bautismo del Señor Jesús, que era el Hijo amado, que dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿recuerdan? Entonces, en este estado lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. No hay mejor manera de entrar en un desierto en la vida, ¿verdad? Los desiertos cuando hay escasez, pues de cualquier cosa que haya económica, escasez en nuestras vidas, no hay trabajo, cuando todo parece estar mal en las crisis, ¿verdad? Recuerden que se parece mucho a nuestro andar en el mundo, por el desierto, por donde anduvieron los judíos cerca de 40 años, que dice la Biblia que estaba lleno de serpientes y lleno de escorpiones, sol ardiente. Qué mejor manera de enfrentar las crisis, pues lleno del Espíritu Santo. Y bueno, llevado por el Espíritu Santo, o sea, a veces pensamos que las crisis pues vienen de manera fortuita o son ocasionadas por nuestros pecados, nos asusta las crisis, las pruebas, dice Pedro y Santiago, no hablan mucho de las pruebas, pues no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido como si fuera algo raro, ¿no? Sino que tu fe está siendo probada para que tu fe más preciosa que el oro sea ya irreprensible a la venida de Cristo. Pero fíjense, 40 días, o sea, casi nada. A veces nosotros con una crisis de 2, 3 días ya estamos casi tirando la toalla, ya estamos llorando, ya estamos lamentándonos, ya estamos, ay Señor, y qué voy a hacer ahora, y por favor, y ayúdame, pero 40 días que el Señor Jesús se enfrenta al diablo, porque dice, ya era tentado por el diablo. Pero ahí era el diablo en su presencia, o sea, el mismo diablo. A veces los que él manda a sus ejércitos, pues a sus comensales, a sus, ¿cómo les llaman? Sus sirvientes, ¿no? A sus esbirros, a sus soldados rasos, los manda a tentarnos, ¿no? Pero acá era un enfrentamiento cara a cara contra el diablo y la mejor manera de enfrentar y resistir al diablo para que él huya es estar lleno del Espíritu Santo, hermanos. La llenura del Espíritu Santo no hay que menospreciarla, no hay que verla de manera superficial. Te llenas del Espíritu Santo, de todas las cosas que Dios dice que debes de estar lleno, lleno de la palabra, lleno de gozo, lleno de amor, lleno de mansedumbre, lleno de paz. Todo esto hace que se llene como cuando llenas el tanque de gasolina de tu coche, ¿no?
Entre más lees, más oras, más testificas, haces uso de todos los recursos, pues más te llenas de Dios. Y sobre todo, pues dejándole tu vida para que Él lo haga, no dejándola, como decía Juan, es necesario que, en Juan decía el Señor Jesús, es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Pero entonces dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así es que aquí vemos al Señor como sumo sacerdote tentado, como nos dice Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto lo podemos experimentar en el campo de la tentación. O sea, alguien que fue tentado como el Señor se compadece y sabe perfectamente bien cuáles son las artimañas del enemigo y cuáles son las puertas que necesitamos y cómo fortalecerlos, etcétera. Hebreos 4:15 dice, pues que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, Jesús. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, añade la palabra de Dios, sin pecado. Tentado, pero sin pecado. Wow, ¿no? Y también, pues, se presenta aquí no solamente como sumo sacerdote, se ve ya en un ministerio, comienza aquí en Galilea, ¿verdad? Sino como profeta, que cuando menciona 3 veces la escritura, enfrenta al diablo, vamos a ver ahorita 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está, versículos 4, 8 y 12, y también pues enfrentando al diablo como rey, pues en sus oficios, en su ministerio, como sacerdote, como profeta y como rey, ¿verdad? Luchando contra su principal adversario y venciéndolo, ¿sí? Así es que pues, ustedes saben cómo en la primera caída, cuando el primer Adán, así lo menciona Pablo, Adán, allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Representando a la humanidad, pues él cedió, él cayó en la tentación del diablo. Fue como comienza el pecado, si lo dice la Biblia así, del mismo modo ahora, cuando empieza el ministerio público de Jesús, es muy oportuno verlo ya como el segundo Adán, mientras que el primero Adán representando a toda la humanidad cayó en la tentación y cayó en pecado, aquí el segundo Adán, pues lleno del Espíritu Santo, resistiendo al diablo, haciéndolo huir y venciéndolo, pues ahí nota el apóstol Pablo en otros lados la diferencia entre el primer y segundo Adán, ¿no? Pero pues además era bastante razonable, ¿verdad? El pensar que el Señor iba a estar 40 días, 40 noches, pues no sin dormir, supuestamente durmió, pero no comió nada, ¿no? Y qué mejor preparación este ayuno, así enseña la Biblia, cuando hay que ayunar para prepararnos con oración y meditación para la hora que el Padre, pues en este caso le dio a su hijo para que llevara a cabo y que él de manera voluntaria tomó sobre sí. ¿Sí? Pues qué mejor manera de prepararse para empezar su ministerio y enfrentar todo lo que tenía que ir pasando, pues con oración, con ayuno, con meditación, de una manera amplia, completa, total. Muchas veces se menciona cómo se levantaba temprano antes de que saliera el sol y lo mismo. A seguir preparándose, hermanos. Oración, oración y la palabra y echarle ganas porque no nos podemos dar el lujo de tomar vacaciones espirituales y shabbats y años de los 50 años que yo luego el pueblo de Israel llevaba a cabo al final de las fiestas, pues el tiempo cuando descansaba la tierra y también las familias de todas sus obras. Bueno, entonces vemos que es tentado, ¿no? Dices, ay, a mí me llama mucho la atención, ¿cómo el Señor tentado? El Señor Jesús tentado, él no tiene el Señor no tiene un alma dura o fría, no era un alma
pues como un trozo de hielo, ¿no? Era un alma totalmente humana, sensible, pues con las afecciones y también pues que se conmovía con el sufrimiento que pasó y que tuvo de toda clase, porque él, recuerdan cómo él dijo, citamos Lucas 12:50, se lo leo, ¿verdad? Cuando él dijo, tengo un bautismo con el cual he de ser bautizado y cuán abrumado estoy y cuán angustiado estoy hasta que se cumpla. O sea, muchas pruebas y muchas formas en las que él fue tentado, fue tratado de ser derrotado y nunca cayó. Él salió venciendo y para vencer siempre, ¿verdad? Él pues fue capaz de expresar siempre su cariño hacia los demás, su compasión hacia todos los necesitados, su forma piadosa y su gratitud siempre continua, dando gracias y alabando al Padre, un anhelo que veíamos siempre para la salvación de todos los pecadores. Y pues bueno, se ve, ¿verdad? Cuando Jesús, pues, cansado del camino, dice que también, pues, él se cansaba, tenía sed, y no nos deja de sorprender este ayuno de 40 días, ¿no? En el que después dice que tuvo hambre y que, pues, la propuesta del diablo de convertir las piedras de ahí del desierto en pan, pues, ha de haber sido de veras una verdadera tentación para él, ¿no? Pero dice ahí, en el versículo 2, fíjense cómo dice, no había comido nada en aquellos días en los cuales pasados pues tuvo hambre. Y esto indica un ayuno total, hermanos, del Señor, no parcial, que muchos nada más se abstienen del desayuno y dicen, voy a ayunar y no desayunan, ¿no? Pero bueno, pero acá el Señor total, fue un ayuno total de 40 días y 40 noches. Y pues no nos sorprende que al final de este ayuno, ¿verdad? Tuvo hambre y pues Satanás ahí está, luego, como suele ser, lo dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, pues escogió este momento, ¿verdad? Pues un momento en el que dijo, ahorita sí es cuando. Él busca siempre el momento adecuado para tentarnos y ahí aquí vio la oportunidad dorada para hacer caer al Señor. Entonces vemos en el siguiente texto, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Oh, wow, sí, man. Pero pues ya el Señor le había dicho en su bautismo, en el capítulo anterior, en el Jordán, pero tú eres mi hijo amado. Y aquí el diablo dijo, entonces sí, de veras, si eres el hijo de Dios, a ver, pruébalo, ¿no? Te va a ser muy fácil si eres el hijo de Dios. Dios nomás dice, Génesis dijo y se creó el universo. A ver, tú si eres el hijo de Dios, tú nomás di que estas piedras se conviertan en pan. Así que pues ahora el diablo quiere tentar a Jesús en relación pues con esa declaración que Dios Padre en el Jordán dijo de él, ¿no? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no solo una vez, ¿verdad? Se lo apela esto que dijo el Padre, sino aquí Lucas en su historia, ¿verdad? Vemos que por lo menos 3 veces lo hizo, puesto si eres el Hijo de Dios, a ver, haz esto, y si de veras eres Hijo de Dios, haz aquello. Y pues en un malvado siempre intento de hacer caer al segundo Adán, del mismo modo como hizo caer al primer Adán, en ambos casos, pues recuerdan, fue con el consumo de alimentos, que con el primer Adán, pues con la manzana, que nos dice Génesis, y acá pues con el pan, ¿no? Convirtiendo las piedras en pan. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea Jesús, espíritu vivificante. Y no era precisamente esta una de las razones por las que el Espíritu Santo pues motivó al Señor, lo llevó, pero dice que lo dirigió a ser tentado, pues como representante ya de todos nosotros y como nuestro Salvador de todo su pueblo, pues debía
en lugar de todos nosotros, ¿verdad? Representante de todos nosotros, ahora él tenía que triunfar sobre la tentación, pues en vez de lo que hizo Adán, de sucumbir, de ser derrotado, como le pasó al primer Adán, ¿no? Además, porque por parte del diablo, pues este era también un esfuerzo siniestro por destruir la confianza de Jesús en la voluntad de su padre, de sustentarlo, ¿no? Lo que en realidad Satanás está intentando hacer con Jesús era que él desconfiara de Dios Padre, de que tomara los asuntos completamente en sus propias manos, como lo busca hacer también muchas veces con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hacemos planes y antes de orar y de preguntarle si es tu voluntad, Padre, nos aventamos a hacer las cosas y después, ya que las hicimos, Señor, bendícelas, ¿no? Pero vemos que esto no fue posible con el Señor Jesús. Ahora vemos entonces en el siguiente texto, dice versículo 4, Jesús respondiéndole, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración, hermanos! No solamente de trabajo, 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 llega el sábado y trabajo y domingo, trabajo. Bueno, Dios le pone a Israel el Shabbat, por lo menos, a ver, pueblo de Israel, pónganse a descansar y en ese descanso mediten en la palabra de Dios y pónganse a cuentas con el Señor, tengan comunión con Dios. Pero eso no está pues el Shabbat, que dicen que no, para nosotros cada día es un Shabbat, pero en realidad pues el descanso es para buscar a Dios. O sea, qué mejor descanso que estar en su presencia, orando, leyendo, estudiando, meditando. Pero no solamente de trabajo, hermano. Parten, cada día parten y tengan comunión con el Señor. Del trabajo donde estén, pues métanse a un lugarcito, un cuartito, un baño donde puedan de ahí lean un poco la escritura, un momento que no interfiera con tu trabajo, pues busquen, dice la palabra, el que es fiel en lo poco, lo va a ser fiel en lo mucho. Si eres fiel en el poco tiempo que tengas, lo usas para el Señor, Dios prueba el corazón de cada uno de nosotros y sabe que tú vas a ser fiel. Si Él te da más tiempo, tú vas a tener en ese tiempo ya mayor, vas a tener más tiempo para Él, ¿no? Así es que esto está escrito en Deuteronomio, hermanos. Ahí encontramos esta cita, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y después, versículo 5, entonces le llevó el diablo a un alto monte, o un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos del mundo. Así ven ustedes desde esta cumbre, ¿no? Un lugar muy alto, no nos dice la escritura si fue una visión en la que él pues, vio esto, pero pues, todo eso no importa, ¿no? El diablo le muestra en un momento todos los reinos del mundo, se los presenta a Jesús, ¿verdad? Y pues en un solo impresionante momento pasa esto, toda esta riqueza con la que el diablo quiere tentar y se le ofrece al Señor, pues el precio era adorarlo, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adoras. Le dice a Jesús, tú puedes tenerlo todo esto, va a ser tu posesión y estará bajo tu autoridad. Imagínense qué sutil es la tentación cuando llega y apela a esa área, ¿no? Cuando dice Pablo a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, en la cual pues muchos cayeron en esa trampa y pues dejaron la palabra y cayeron y fueron heridos de muchos dolores. Y aunque no dice que el amor digo que el amor al dinero es lo malo, no el dinero, sino el amor al dinero. Y pues el Señor, imagínense, que el Satanás queriéndolo apelar al amor al dinero, en Jesús no sabía, no conocía el corazón del Señor como para ofrecerle todos los reinos del mundo. Pero vemos entonces
lo que le dice también el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Pero Jesús le responde, le dice: Satanás, vete de mí, porque escrito está. Otra vez usando la palabra, la espada del Espíritu, que la espada pues no solamente te defiende, sino que también es un arma ofensiva, ¿no? Defensiva y ofensiva. La espada del Espíritu es la palabra del Señor, es parte de la armadura en Efesios que Pablo nos da, los creyentes, y esto hace referencia a la espada romana, que en griego es machaira, que era una espada corta de doble filo, muy efectiva. Se dice que todas las conquistas de Roma pues se debieron en gran parte al tipo de armamento tan eficaz que usaba el soldado romano, y sobre todo la espada, la machaira, que era de doble filo, que mientras los otros enemigos era una espada grandotota, bien pesada, de un solo filo, hacían esto, ¿sí? Para levantarla y para atacar. Pues el romano rápidamente, como era ligera y de dos filos, nomás hacía esto, tum, tum, pam, pam, y con eso bastaba. Entonces, por eso Pablo toma esta referencia a la machaira romana, ¿verdad? Enseñándonos que la palabra de Dios como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿no? Y esto que hizo, pues aquí nos demuestra de qué forma se ataca al diablo citándole la palabra verbalmente, ¿sí? Textualmente, pues es bien efectiva, ¿no? Y escrito a él solo servirás. En 1 Juan 5:19 se dice que el mundo entero está bajo el maligno, por el poder, está bajo el poder del maligno. Pero en este pasaje, pues de Lucas, el diablo así mismo se está describiendo como el legítimo dueño y gobernante de todo el mundo. Y pues aunque el Señor no rebate, ¿verdad? El versículo aquí 8 no rebate esta declaración de Satanás, sabemos que Satanás ejerce una influencia bien poderosa para mal en la vida de pues, la gente que anda en esos caminos, ¿no? Y pues todos los espíritus malvados que lo acompañaron en su rebeldía y pues le reconocen como su Señor, ¿no? Pero vean las referencias que aparecen aquí, las leemos. En ninguna de ellas prueba, hermanos, que el diablo sea el dueño gobernante máximo de las naciones, que tenga el derecho y que tenga el poder para disponer de ellas, y que de él son las riquezas como a él le place, ¿no? Como quería aquí apantallar, decimos, al Señor, de tal modo, pues que el Cristo mismo, ¿verdad? Al menos aquí en la dispensación presente, pues nunca ocupó un lugar inferior a él, nunca se ve que lo ocupe. Se los voy a leer, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Ahí está, todas las cosas. O sea, le viene a ofrecer todo, pues ya eran de él, de su Padre. Y dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Luego Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense esta escritura, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es mayor, hermano, el que está en ti que el que está en el mundo. Que no nos venga el diablo a querer engañar y ofrecer, como lo ha hecho con muchos cantantes y rockeros y gente de artistas y gente en el mundo les ha querido ofrecer a cambio de su alma, de su adoración, les quiere entregar posesiones y riquezas y puro engaño, puro porque es mentiroso, padre de mentira. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Punto. O sea, él está derrotado, está vencido. Tú eres un cristiano victorioso, dice Pablo, más que vencedor, sobre todas estas potestades y reino de las tinieblas,
dice que estamos sentados con Cristo y bajo los pies de Cristo está todo, ¿sí? Entonces, la gracia de nuestro Señor es siempre con nosotros. Efesios 1, 20, 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese el versículo 21, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Otra escritura que demuestra nuestra posición gloriosa de victoria y la derrota de alguien que está bajo nuestros pies, derrotado y vencido, y que él no puede ya venir con esta mentira con la que quiso tentar al Señor, ¿no? Y dice versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Jesús, ¿sí? Dios dio a él y a la iglesia todas las cosas, lo sometió bajo sus pies. Esto quiere decir que también, si tú eres parte de la iglesia de Cristo, este versículo te atañe a ti también, hermano. Tú formas parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Dice la cual es su cuerpo, ¿sí? La iglesia está diciendo que es su iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Casi nada. Ahí está reflejada la grande victoria eterna por los siglos de los siglos que tenemos. Todos los que pertenecemos al Señor somos victoriosos y estamos en el ejército de nuestro Padre Celestial. No te sientas derrotado, no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo. Tú solamente pon tus ojos en el Señor, no andes por vista y no te sientas derrotado. Siéntate victorioso, más que vencedor, a través de nuestro Señor Jesús, por supuesto. De Apocalipsis 23 y el versículo 10 nos dice que Dios arrojó al abismo a Satanás y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatados por un poco de tiempo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y este es el fin que les espera, por eso ellos tiemblan y tiemblan ante la verdad de Dios y temen la palabra de Dios, que descubre verdaderamente su condición y su posición. Bueno, el siguiente texto que encontramos dice en el versículo 9 al 11, y entonces le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Una vez más, o sea, él va a estar duro y dale, buscándote. Si no es por un lado, no caíste acá, pues ahora te va a buscar por este, a ver si caes en este. Y si no caes en este, te va a buscar también por el otro. O sea, por eso Pablo dice, estad alertas y velad y orad, ¿verdad? Pues la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Así es que resistan al diablo y él huirá de vosotros, dice Santiago. Pero le llevó entonces a Jerusalén, le pone sobre el pináculo del templo y le dice, puesto que eres hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, pues está escrito, dará instrucción a sus ángeles en cuanto a ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie contra una piedra. Esto es una cita del Salmo 91, ahí está en la pantalla, versículos 11 y 12. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí esta tentación ya está, se desarrolla en Jerusalén, ahí lugar donde el diablo lleva a Jesús y ha puesto al Salvador sobre el pináculo, dice ahí que era el ala literalmente de la muralla externa del complejo, ¿verdad? Que era el templo de ese entonces. No se da el sitio exacto,
Pues dice un comentario que podía haber sido la cornisa del pórtico real de Herodes, que se proyecta hacia el valle de Cedrón. Pero fíjese, era una altura de 150 metros. Y de ahí quería que se aventara un clavado el señor, ya, pues, o sea, de que fuera Joaquín Capilla o qué le pasara, ¿no? Pero es tonto, ¿verdad? Queriéndose enfrentar a nuestro Señor Jesús con esas tonterías de tentaciones, buscando que cayera en ellas. Esto es un comentario de Josefo en su libro de Antigüedades. Y le dice, puesto que eres el Hijo de Dios, ¿verdad? A ver, le dice el tentador, exactamente, ¿verdad? Como en el versículo 3, y le había dicho también así, si eres el Hijo de Dios, a ver, que ese pan se convierta, que esas piedras se conviertan en pan. Aquí si eres Hijo de Dios, lánzate para que te van a cachar los ángeles, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y dice el comentario también sobre esto, dice que era un argumento que probablemente tenía este tenor, ¿no? Está como parafraseado el argumento. Dice que lo que quería decir en realidad era, de este modo podrías probar tu confianza, Jesús, en la protección de tu Padre. Por otra parte, si las escrituras, las cuales citas con tanta soltura, dicen la verdad, no puede acontecerte ningún daño. Pues está escrito, ¿no? Dará instrucciones a sus ángeles en cuanto a ti. Ellos no solo detendrán tu caída, no, harán más que eso. En forma muy tierna, los ángeles vendrán y te llevarán en sus manos a fin de que tú, que llevas solo sandalias, no vayas a hacerte daño al tropezar con tu pie contra alguna de las afiladas piedras que están allá abajo y que abundan. Era que en forma parafraseada lo que el supuesto, ¿verdad?, argumento y maquinación del diablo en contra del Señor. Sin embargo, no, el Señor no cae en la trampa, ¿verdad? Y encontramos que aquí en el versículo, pues aquí en el versículo vemos cómo esta razón que ya aquí nos da el versículo 12, lo que el Señor le contesta, ¿verdad? Rechazándolo terminantemente, ¿verdad? A ese planteamiento, el Señor le responde, dicho está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor sabía que esta actitud de su parte, que pues exponerse innecesariamente al peligro, solo para observar qué reacción iba a tener su padre, de si estaría o no con él, pues equivaldría a un grave pecado como el pueblo de Israel en el desierto cuando tentaron al Señor Mashiach y decían, ¿estará Dios con nosotros o no? A veces nos preguntamos, ¿qué está el Señor conmigo? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué no me resuelve este problema? No estará, ¿no? Y pues esta es una tentación tampoco en la que el Señor cae, ¿no? Esta sugerencia que le hace el diablo, pues no tiene nada que ver con confiar en el cuidado protector de nuestro Padre, ¿no? Según el Salmo 91, si ustedes lo conocen, pues yo les recomiendo que lo tengan y lo mediten y lo memoricen, ¿no? Así que, pues el Señor le responde con Deuteronomio 6:16. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Wow, ya entonces vemos que esto, cuando sucede, pues pues no es que el diablo ya haya desistido de llevar a cabo sus actividades en contra del Señor, ¿verdad? Sino que simplemente pues se apartó el diablo del Señor por un momento. Él se dio cuenta, ¿verdad?, que estaba completamente vencido y seguramente esto lo irritó más aún y por lo tanto,
pues estaba más que nunca decidido a atacar a Jesús y a su causa, a todos los suyos, y hacerlo en la primera oportunidad que volviera a tener. Vemos ahora en el versículo 14, dice, y Jesús volvió otra vez en el poder del Espíritu. Fíjese cómo cita Lucas esta condición en la que el Señor Jesús vivía. No por algo Pablo repite tanto en las epístolas: anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu, guárdense del Espíritu, oren en el Espíritu, canten en el Espíritu, porque este es el lugar del poder, ¿no? El poder de Dios. Fue el Espíritu Santo que resucitó a Jesús, y este poder que hay en él, pues es una condición y una manera de vivir y estar, ¿verdad? Siempre, siempre, no en la carne, que es lo contrario, sino en el Espíritu. Y ahí está, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió pues toda su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí pues ya se señala casi todas las Biblias el comienzo del ministerio del Señor en Galilea, cuando entra también en una sinagoga. Ahí vemos ahora en el siguiente versículo, del 16 al 19, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pues esta es una cita de Isaías 61, versículos 1 y 2. Así que, pues esto, aun cuando Jesús nació en Belén, había tenido su centro de actividad, recordamos, en Capernaum. Durante gran parte de su ministerio, Jesús era y seguía siendo Jesús de Nazaret. Por eso le llamaban hasta los demonios Nazareno, Jesús Nazareno, porque ahí desarrolló pues la mayor parte de su ministerio. Nazaret era el lugar donde Jesús se había criado, su ciudad de origen, ¿no? Que nació en Belén y trabajó mucho en Capernaum. Sin embargo, fue en Nazaret donde fue ahí creció, ¿no? Mayor parte también de su ministerio. Así que Lucas agrega que el día de reposo el Señor entra en una sinagoga y ahí mismo estaba enseñando y predicando. Y entonces dice ahí en el versículo 17 cómo se le da el libro al profeta Isaías, y citando todo el versículo 1 y versículo 2, a pregonar, dice al final, el año agradable del Señor. Y pues esta supuesta libertad que había en las sinagogas en ese tiempo a la gente, pues era el gobernante o los gobernantes de la sinagoga le daban este privilegio a ciertas personas solamente a pronunciar ya sea el sermón o a leer las escrituras. Dice que en sus servicios leían el Pentateuco y leían también a los profetas, y tenían pues un servicio semejante, muy parecido al que tenemos hoy en día, ¿no? Y ahí pues se levanta el Señor a leer, y después de leerlo dice que se le pasa el rollo del profeta Isaías ahí al ministro. Dice ahí en el versículo 20, y enrollando el libro, y lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y pues esto era el procedimiento acostumbrado. Él no rompió ninguna regla aquí de que se sentó y comenzó a leer. Así era pues una manera natural en la que se hacía, ¿no? La manera que se dirigían al auditorio, se sentaban y leían como hizo el Señor.
Así que él le asegura al pueblo, con el cual pues se había también creado, que la edad de oro, así le llaman a esta parte, ¿no?, del ministerio de Jesús, la edad de oro. Jesús dice, ha llegado hoy. Sí, el pasaje que leí pues está siendo cumplido y por supuesto era verdad, ¿no? Pues estaban los ciegos recuperando la vista, los cojos estaban caminando, los leprosos estaban siendo sanados, los sordos estaban siendo restaurados sus oídos, inclusive algunos muertos recuperando la vida, ¿no? Estaban siendo proclamadas también las buenas nuevas a los pobres. Así es que nos dice entonces el versículo 22, y entonces todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús pues había hablado con la convicción con la que siempre hablaba, con el denuedo, ¿no? Que era también característico de todos sus discípulos, con vigor, con autoridad, con la gracia que salía de sus labios, que pues sus antiguos conocidos estaban mudos de asombro, ¿no? Decía cómo estaban impresionados por la sabiduría con la que se expresaba y las poderosas obras que veían, ¿no?, que se le atribuían. Y decían entonces asombrados, ¿no es este el hijo de José? ¿No están todos sus hermanos con nosotros, sus hermanas? Por cierto, aquí, pues bueno, también se cita, no en este loto de los evangelios, acerca de las hermanas de Jesús. Yo le preguntaba, ¿y cómo se llamarían las hermanas de Jesús? No, no sabemos. Se sabe de los hermanos, pero de las hermanas. También tuvo hermanas, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Pero bueno, pues a la gente, por supuesto que le daba gusto la llegada de la era mesiánica, ¿no? Pero lo que no aceptaban que Jesús, ese carpintero, hijo de José, pues que se había criado desde chiquito entre ellos, todo era bien conocido, ¿no?, en Nazaret, pues que ahora fuera el instrumento a través del cual Dios estuviera llevando a cabo, pues esta obra. Así que lo empezaban ya a despreciar, con menosprecio, ¿no? Y pues la gente de Nazaret que conoció también a Jesús, le empezó a despreciar. Nos dice el versículo 23, hasta el 27. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta está acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Así es que también vemos que Jesús se había entendido ya lo que estaba pensando la gente, de modo que les dice, sin duda me citaréis este refrán, ¿no?, que es este dicho proverbial, que es la palabra refrán se traduce como el dicho proverbio, pues, y este proverbio era médico, cúrate a sí mismo, que era muy conocido entre los antiguos también este dicho. Así es que Jesús pues literalmente interpreta el pensamiento de toda esta gente de la sinagoga. Así es que dice, de todo lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, pues nosotros también aquí en tu tierra, o sea, en Nazaret. Lo que ellos no creían era que por medio de este carpintero, hijo de carpintero, que también conocían, según creían ellos, pues que a través de él se estuvieran cumpliendo la profecía de Isaías 61:1, ¿no? Tan trascendente y profecía tan importante. Decíamos, ¿cómo se va a estar cumpliendo a través de este hijo del carpintero? No es posible. Se daban, y pues se dio cuenta de la incredulidad básica de su auditorio en la sinagoga, y les dice entonces, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra.
Y escoge entonces dos ejemplos de la historia del Antiguo Testamento, o sea, de la antigua dispensación, para mostrar cómo la gracia de Dios siempre superó las barreras humanas, ¿no? Puestas por la gente de ese entonces. Pues al citarles a la viuda de Sarepta, que era una viuda que confiaba en Dios, el Dios de Israel, y por lo cual fue recompensada por Dios, ¿no? Era una actitud, pues que en ese tiempo, ¿verdad? El tiempo de grande apostasía, el tiempo de Elías, dicen que eran, por eso mandó 3 años y medio el juicio de que no lloviera en la tierra, porque habían matado a los profetas del Señor, y era un tiempo de apostasía muy fuerte, y había mucha incredulidad, pero esta viuda era una mujer que confiaba en el Señor, ¿sí? Esta actitud, pues no se encontraba a flor de tierra en ninguna parte. Y también ocurrió en los días de Eliseo, aunque como siempre, siempre hubo muchos leprosos, hermanos, en Israel, pero ninguno de ellos, dice Jesús, fue limpiado. Esta grande bendición solamente se le dio a un extranjero, al sirio, ¿no? A Naamán. También que también dice la escritura que él creyó en Dios, aunque no inmediatamente, pero sí fue con corazón que finalmente entregó su vida al Señor. Y pues esta declaración de Jesús es muy significativa, ¿no? En ese sentido, porque pues era también un claro indicio para todos los que lo escuchaban, y después en los escritos para la iglesia, la llegada de la nueva era, en la nueva era ya de la redención, que ya estaba por consumirse, ¿no? Era pues un largo periodo durante el cual la fuerte de salvación ya había llegado, ya el reino de los dioses ya estaba entre ellos. Y bueno, entonces leemos enseguida cómo dice aquí en el versículo 28 al 30, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Así es que ya aquí la gente de Nazaret furiosa, ¿no? Estaban furiosos porque pues, el Señor Jesús, de lo que les había comentado, pues les había hecho sentirse inferiores a las viudas fenicias, a la viuda de Sarepta de Sidón, ¿no? A las viudas de Fenicia y a los leprosos sirios. Los hizo sentirse inferiores a ellos, y el orgullo inmediatamente saltó, y su ira pues no tenía límite. Así es que la casa de oración se convierte en una casa pues de gente que se puso muy mal, locos de a tiro, se lanzaron sobre el Señor, y dice que lo llevaron empujando fuera de la ciudad. Y pues seguramente mencionando, este es un falso profeta, ¿no? Y la ley manda, ¿no?, a pelear a los falsos profetas que sean muertos. Así es que se lo llevaron hasta la colina, ahí sobre donde estaba construida su ciudad. Algunos suponen que era el risco ubicado en la esquina sureste de la ciudad, pues con la intención de arrojarlo de cabeza desde ahí a las rocas de abajo. Así es que entonces el versículo 31-32, pero dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Así que pues su presentación fue tan impresionante aquí en este día de reposo en Galilea, pues que el auditorio otra vez se quedó admirado, ¿no? Y la reacción de esto pues fue porque bien pudo haber sido, pues entendían que él era el hijo del carpintero, sin embargo, qué sabiduría no tenía, decía, no puede ser. Estaban admirados, especialmente también por esta palabra, la manera que predicaba y enseñaba. Dice que era presentada su palabra con autoridad, con la palabra exousia, ¿no?, de griego, una autoridad que venía de Dios. Y dice el 33-34, en la sinagoga entonces estaba un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros,
Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Imagínense, en una sinagoga, ahí este cuate con un espíritu de demonio, ¿no? Terrible, a voz en cuello gritando, este pobre hombre con endemoniado, y con esta exclamación, pues daba a entender, ¿no? Su sorpresa, de su disgusto, su hostilidad contra el Señor. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Sé quién eres, ¿no? Pues no estaba mintiendo, ¿no? Hay cosas que pues el diablo, los demonios saben y conocen, sus siervos también, y algo de este conocimiento, pues los llena de temor y temblor, ¿sí? Como dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Dice Santiago, ¿no? También los demonios creen y tiemblan. Así es que ellos, pues saben que para ellos ya, hermanos, no hay salvación, ¿eh? Solo lo que les espera, pues una condenación terrible, ¿no? Y el demonio, pues piensa también en este mismo hecho, lo conoce y a comprender que en este momento que se encuentran frente a su gran adversario, el mismo que dice 1 Juan 3:8, que vino para destruir las obras del diablo, aquel, ¿verdad? Señor, Hijo de Dios, en que el de nuevo, pues correctamente le llaman el Santo de Dios. El Santo de Dios, pues sí, no solamente el Señor era santo sin pecado, sino lleno de virtud, sino él fue ungido por el Padre, ¿verdad? Separándolo y consagrándolo, así lo que la palabra santidad pues también implica, y separado y consagrado para cumplir la tarea encomendada por el Padre. Y después en el versículo 36, 35, entonces Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. O sea, el Señor no acepta ningún reconocimiento venido de un demonio, pues totalmente corrupto. Además, pues este demonio pues, no tenía derecho alguno de interrumpirla al Señor, le estaba dando una enseñanza cuando él interrumpió, ¿no? La enseñanza del Señor Jesús. Así es que de manera cortante el Señor ya lo calla y le dice, sal de él. Y pues dice que obedeció el demonio inmediatamente para salir, seguramente pegando de chillidos, ¿no? Frenéticamente, dice, derribó al hombre en medio de los congregados y pues seguramente provocándole hasta convulsiones, ¿no? Que esto suele suceder siempre que hay estas liberaciones de este tipo. Y dice el versículo 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Así es que pues, su fama era algo muy, pues común en esos momentos, ¿verdad? El gran ministerio que Jesús ya estaba desarrollando en Galilea, estaban asombrados no solamente por su enseñanza, sus mensajes, por la expulsión de demonios, resucitando muertos, y híjole, pues qué contraste vemos con las enseñanzas, por ejemplo, que tenían los escribas, y la gente que se ponía también, los exorcistas de esos ambulantes de los que nos habla también Pablo, que se ponían a querer expulsar demonios, ¿no? Qué diferencia tan grande. Es que lo que ocurre en este día de reposo, pues había sido tan fuerte, asombrosamente maravillados todos que, pues un vecino iba, le contaba a otro, y sin demora iba a otro y a otro, y así se iban pasando las noticias, ¿sí? Y pues eran de noticias demasiado buenas, de noticias bien emocionantes, ¿no? Que como para quedarlas solamente en Capernaum, y las comenzaron a esparcir y a difundirlas por toda la región. Entonces dice 48, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía
una gran fiebre y le rogaron por ella, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre le dejó y levantándose ella al instante les servía. Así es que después de la sinagoga, pues el Señor entonces se va a casa de Simón, ¿no? A donde vivía Simón y Andrés, y ahí estaba la suegra también viviendo con ellos. Tenía una fiebre bien alta, o sea, que no dice qué enfermedad sería, pero una fiebre bien alta. Esto lo narra Lucas, que era médico, el médico amado, ¿no? Como así le llama Jesús. Pero no importaba cuán grande, alta o fuerte era la fiebre, se sometió también al poder y al amor que tenía el Señor y reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. En un instante, ¿no? Le ordena el Señor, fuera fiebre, y ya en un instante la fiebre ya no estaba. Así es que a una palabra del Señor, pues las enfermedades, los demonios se sometían y se sujetaban. Así es que la suegra se levanta, comienza a servir a todos los presentes que estaban ahí, Jesús, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, y dice el versículo 40, 41, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. O sea que pues la noticia de estos dos milagros, de la expulsión del demonio en la sinagoga, la curación de la suegra de Simón, de Pedro, pues se esparció rápidamente. Así es que la gente difícilmente podían esperar a que terminara el día de reposo. Por eso hice la puesta del sol, ya la gente ya te empezaban, llevaban casi desesperados, angustiados, trayendo a los enfermos al Señor, ¿no? Y dice que también, dice Lucas, que los demonios gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Entonces nos recuerda lo que pasó en la sinagoga, ¿se acuerdan? Al principio también esto pasó, que los demonios lo reconocían inmediatamente, pero ahora también Jesús los reprende rápidamente y les prohíbe decir algo más. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque me parece algo extraño, ¿no? Que no dejaran, que no los dejaba confesar que él era el Cristo. Y pues una buena razón para esto pues era porque pues los demonios que sabían que él era el Mesías, pues iban a hacer que la gente pues llegara también a creerlo y a obrar en consecuencia. ¿Sabe? Podía entorpecer el ministerio del Señor y comenzar un movimiento tan fuerte, pues que llevaran a Jesús a serlo rey, como lo cita Juan en capítulo 6, versículo 15, Juan 6, 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, y por cierto, pues de ningún modo, pues que querría esto el Señor Jesús, ¿no? Esa es una razón probable por la que Jesús que callaba a los demonios y no dejaba que confesaran los demonios que él era el Mesías. El versículo 42 dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente lo buscaba, y llegando donde estaba y le detenían para que no se fuera de ellos, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y finalmente predicaba en las sinagogas de Galilea. Así que pues la gente tan feliz trataban de impedir que se fuera el Señor. No, Señor, quédate acá. Y trataban de que el Señor no se fuera. Querían tenerlo completamente pues para ellos, ¿sí? A su disposición. Pero pues el Señor no se los permitió, ¿no? Él nunca permitió que el pueblo le dijeran qué hacer y a dónde debía ir. Ni siquiera a sus discípulos se los permitió. Así es que, pues bueno, que dice qué es lo que debía de predicar, pues dice que las buenas nuevas del reino de Dios. Y esta es la primera vez que aparece en Lucas la expresión del reino de Dios. Y pues evangelista, ¿no? Lucas usa la expresión por lo menos ya 30 veces
sin contar las otras 7 veces que también cuando escribe Hechos menciona. O sea, 30 veces en Lucas y 7 veces en Hechos menciona el tema del reino de Dios. Por lo tanto, pues con mucho, se ve que lo menciona mucho más que el mismo Marcos o Juan, los evangelios de Marcos y de Juan. Pero en su connotación más amplia dice un autor, el reino de Dios denota el reinado, el gobierno, la soberanía de Dios reconocida en los corazones y activa en la vida de su pueblo, efectuando su completa salvación, su constitución como iglesia y finalmente un universo redimido. ¿Se fija usted? Entonces ya esto es una obra que pues el Señor al haberla hecho, pues trae consigo pues una manifestación de lo que todos ya hemos escuchado y muchas veces sido enseñados acerca del reino de Dios. Así que hermanos, pues si hay alguna pregunta, si hay algo que quieran comentar, con mucho gusto. Pues nos hemos pasado 5 minutitos, pero gracias a Dios pudimos pues cumplir y mencionar pues, los 42 versículos del capítulo 4 de Lucas. Esperamos que haya sido de bendición, que ustedes tengan ya un semblante general del capítulo, de las cosas pues más o menos sobresalientes que buscamos y que vimos que podíamos compartir. Es que, bueno, hermanos, pues tenemos ya algo que podamos tener como meditar, como un tiempo también para compararlo con Juan y Marcos, los evangelios y Mateo, ¿verdad? Y buscar más enseñanzas que nos puedan proporcionar mayor luz respecto a algunas de las dudas que surgen. Es que, hermano, pues adelante, quieran compartir algo y alguna duda que por ahí tengan sobresaliente, con mucho gusto vamos a ver qué es algún comentario que quieran hacer antes de despedirnos. Recordando que este martes y próximo viernes está la reunión de oración a las 6 de la mañana. Proseguimos con las necesidades expuestas en oración con la pastora Mario, mi esposa, y mi hijo David los martes. Tenemos a Norberto. Adelante, Norberto. Sí, pastor, mira, yo tengo una pregunta que hacerte. Sí. Mira, con referente a Efesios 2, 1 y 2. Ah, ¿no es de Lucas 4? No. Sí, pero es casi similar a lo que estamos hablando del Espíritu. A ver, déjame ver qué dice. Efesios 2, 1 y 2. 2, 1 y 2. Y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Ajá, mira, yo ayer tuve una plática con un joven y hace más o menos como una hora, y pues él me manifestó todo lo que estaba sintiendo, cómo estaba viviendo, qué estaba pasando en su vida. Y yo platiqué con él y él aceptó a Cristo en su corazón. Ayer oré por él. Aquí mi pregunta sale algo de, entonces todos los que no han aceptado a Cristo en su corazón, ¿tienen ese espíritu que dice Efesios 2, 1 y 2? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, seguramente sí. Y mira, ya están tan desviados, están tan lejos, Ajá. están tan infectados. Es como decir, están en una ciudad a donde todos en la ciudad tienen el COVID-19. Entonces imagínate para acá ya una sola persona que andando con tanto infectado para arriba y para abajo, Sí. que no se haya, y aparte sin vacunas, ¿no? Que no se haya Ajá. infectado. ¿Imaginas qué difícil sería? O sea, es difícil realmente, aunque puede haberlos, ¿no? Puede haber personas que solamente tengan grados de influencia, no necesariamente que tengan algún demonio inmundo en sus vidas, lo Ajá. cual pues,
haría ver síntomas, los síntomas que denotan esas personas, como sí, como un doctor cuando pasa a su consultorio empieza a ver, pues qué síntomas tiene usted. Entonces él empieza a tomar nota, no, pues ya le dices tú, pues me duele acá, ya. Entonces los síntomas van a denotar el tipo de enfermedad que tienes. Entonces hay un diagnóstico espiritual que los ministerios de liberación, todos ajá, los que han estudiado y se han preparado en estos ministerios, sí, pueden tener en cuenta cuando enfrentan este tipo de casos. Y ajá. esto pues puede alguien conocerlo, pues a través siempre de los síntomas es muy notorio, ¿no? Bueno, pues yo tuve esta charla con este joven y él aceptó a Cristo, yo oré por él, él con su boca confesó que él aceptaba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y pues yo quiero, pues aquí a todos mis hermanos que seguramente me están escuchando, el joven se llama Moisés García Bustamante, para que lo tomen en